La comedia mexicana no se entendería sin el talento, la inteligencia y el carisma de mujeres que lograron conquistar al público con estilos únicos y personajes inolvidables. Pero detrás de ellas, la risa no siempre estuvo presente en sus vidas. Hubo batallas personales, desafíos y momentos difíciles que pusieron a prueba su fortaleza. Acompáñanos a descubrir no solo el brillo del escenario, sino también las historias humanas. Comencemos. María Elena Velasco fue mucho más que la India María. Fue una de las figuras más influyentes y queridas de la comedia mexicana. Nació en 1940 en Puebla, aunque creció en la Ciudad de México dentro de una familia numerosa y de recursos modestos. Desde joven mostró inquietudes artísticas, pero sus primeros pasos no estuvieron ligados directamente a la comedia, sino a la danza. Trabajó como bailarina en el Teatro Blanquita y en espectáculos de revista. Su ingreso a la actuación se dio de forma gradual durante los años 60. Fue en ese periodo cuando comenzó a construir el personaje que la haría inmortal. El gran salto llegó en 1972 con la película Tonta Tonta, pero no tanto. A partir de ahí, la India María se convirtió en un fenómeno de taquilla. Durante las décadas de los 70 y 80, protagonizó más de una docena de películas. Aunque la crítica fue dura con su cine, el público la respaldó de manera contundente. Sus películas llenaban salas y se repetían constantemente en televisión abierta, convirtiéndola en una presencia permanente en los hogares mexicanos. A diferencia de muchos comediantes de su época, María Elena Velasco tuvo un control notable sobre su carrera. No solo actuaba, también escribía, dirigía y producía varias de sus películas, algo poco común para una mujer en el cine mexicano de entonces. Esa autonomía le permitió proteger su personaje y evitar que otros lo duplicaran sin su consentimiento. Con el tiempo, la India María dejó de ser solo un personaje cómico para convertirse en un símbolo cultural, querido por sectores populares y reconocido incluso fuera de México. Estuvo casada con el actor y director ruso Julián de Meriche, con quien tuvo 3 hijos. A pesar de su enorme fama, siempre procuró mantener a su familia lejos del espectáculo y del escrutinio público. Nunca fue protagonista de escándalos, y rara vez concedía entrevistas sobre su vida personal. Para ella, el personaje terminaba cuando bajaba del escenario. En los años 90 y 2000, redujo notablemente su actividad en cine, aunque continuó apareciendo en televisión y haciendo presentaciones especiales. Su última película fue Ni de aquí ni de allá 2, y posteriormente participó en algunos programas y homenajes. Con el paso del tiempo, su figura comenzó a ser revalorada desde una perspectiva histórica y social, reconociéndose el impacto cultural de su trabajo y la forma en que retrató, con humor, las desigualdades del país. María Elena falleció el 1 de mayo de 2015 a los 74 años, tras una larga batalla contra el cáncer de estómago. Anabel Ferreira es una de las comediantes más singulares e inteligentes del humor mexicano, reconocida por un estilo agudo, irónico y crítico, muy distinto a la comedia tradicional de carpa o del chiste fácil. Nació en 1961 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media que siempre valoró la educación y la cultura. Anabel inició su camino en Televisa como parte de la primera generación de egresados del CEA en 1981. Su debut formal en televisión llegó ese mismo año con el programa juvenil Cachún Cachún Rara, espacio que no solo le permitió darse a conocer ante el público, sino también experimentar con el ritmo y la energía del entretenimiento televisivo. Anabel comenzó a buscar oportunidades para desarrollar su propio estilo, y ese esfuerzo dio frutos en 1988 con el estreno de Anabel, un programa de sketches y variedades dirigido por Enrique Segoviano que rápidamente se convirtió en un referente de la comedia mexicana. Durante 11 años, el show logró consolidarse como uno de los espacios más emblemáticos de la televisión, destacando por su humor irreverente y su capacidad para impulsar nuevas figuras, entre ellas Eugenio Derbez y Mario Besares,
quienes encontraron allí una plataforma para sus primeros pasos en el medio. Anabel Ferreira permaneció en Televisa hasta 1996, cuando decidió retirarse temporalmente debido a problemas de salud derivados de una neuralgia del trigémino. Tras enfrentar esa etapa complicada, regresó años más tarde a la pantalla. Hoy, con 63 años, se mantiene vigente en televisión y teatro. Lucila Mariscal es una de las comediantes más queridas y reconocibles del humor mexicano, especialmente por su trabajo en televisión durante las décadas de los 80 y 90. Nació en 1949 en la Ciudad de México y desde muy joven mostró inclinación por el escenario, aunque su camino al estrellato no fue inmediato ni sencillo. Antes de consolidarse como comediante, Lucila pasó por distintas facetas del espectáculo, aprendiendo el oficio desde abajo, con disciplina y constancia. Sus inicios se dieron en el teatro y en pequeñas participaciones televisivas, donde comenzó a desarrollar un estilo muy particular. Una comedia basada en la observación de la vida cotidiana, los enredos familiares, los malentendidos sociales y los contrastes entre clases y personalidades. A diferencia de otras comediantes que dependían de personajes exagerados o disfraces, Lucila apostó por un humor cercano, lo que le permitió conectar con públicos muy amplios. El gran impulso de su carrera llegó con su participación en programas de comedia de gran alcance en la televisión mexicana, especialmente en espacios como Humores los Comediantes, La Carabina de Ambrosio y otros programas unitarios donde compartió escena con figuras importantes del humor nacional. Lucila vivió 2 matrimonios que marcaron profundamente su vida personal. Su primer esposo fue Darío Viviano, a quien conoció durante una obra de teatro. Se casaron cuando ella tenía 26 años y juntos tuvieron 2 hijos, entre ellos Gabriel Mariscal, el policía cuya desaparición en 2009 se convirtió en una de las experiencias más dolorosas para la actriz. Posteriormente, contrajo matrimonio con Julián Gallegos, unión que se prolongó durante 8 años. Con el paso de los años y los cambios en la televisión mexicana, su presencia en pantalla se fue haciendo menos frecuente, no por falta de talento, sino por la transformación de los formatos y el desplazamiento de la comedia tradicional. Aún así, continuó trabajando de manera esporádica en teatro y televisión, y participando en homenajes y programas especiales que reconocen su trayectoria. Actualmente, Lucila Mariscal tiene 84 años y se encuentra retirada voluntariamente en la casa del actor. Para muchos, Lucila Mariscal es sinónimo de humor limpio, cercanía y profesionalismo. Una actriz que hizo reír sin necesidad de excesos y que dejó una huella duradera en la historia de la comedia en México. Aída Pierce, cuyo nombre completo es Aída María Cerecero Pierce, nació en Acapulco, Guerrero, en 1955. Aída dejó Acapulco siendo muy joven para abrirse camino en la Ciudad de México. Estudió actuación en el Instituto Andrés Soler. Uno de los puntos decisivos fue su paso por Alegrías de Mediodía, donde interpretó al personaje de Doña Tecla, uno de los más recordados de su carrera. A partir de ahí, su presencia se volvió constante. Se sumó a otros programas de comedia y variedades que marcaron época. Paralelo a la televisión, Aída también fue construyendo una faceta que para muchos comediantes resulta la prueba de fuego, el escenario en solitario, y comenzó a desarrollar su propio espectáculo de comedia, y con el tiempo, esa ruta le dio independencia artística y económica, porque la comedia en vivo le permitió renovarse y sostenerse más allá de la exclusividad televisiva. Su primer matrimonio fue con Rubén Morales, con quien tuvo a su único hijo, Rubén Morales Cerecero, en 1989. Ya en los 2000, Aída siguió apareciendo en telenovelas y series, muchas veces en papeles de carácter y comedia, con títulos que van desde Carita de Ángel, Cómplices al Rescate y Alegrijes y Rebujos, hasta producciones posteriores como Sueño de Amor y Esta Historia Me Suena. Hoy, a sus 69 años, mantiene una presencia mediática. Nora Velázquez es una actriz y comediante mexicana con más de 4 décadas de trayectoria, recordada masivamente por Chabelita, esa viuda devota que llora a mares
mientras confiesa pecados de doble sentido frente a distintos sacerdotes. Un personaje que terminó por volverse parte del imaginario popular de la comedia televisiva. Nació en 1954 en Ciudad de México. Su carrera como actriz comenzó en 1979 con la película María de mi corazón. Con los años, su carrera se volvió una mezcla de cine, teatro y televisión, alternando personajes de carácter con comedia, por lo que no se quedó encasillada en un solo formato. El gran giro popular llegó a finales de los 90 con Chabelita. De acuerdo con recuentos sobre el personaje, fue creado por el dramaturgo Alejandro Licona y se consolidó en televisión al aparecer en Humores los comediantes y, después en otros espacios como ¿Qué nos pasa? Y, especialmente, La Casa de la Risa, donde terminó de hacerse fenómeno. La propia explicación que circula sobre por qué el personaje le quedaba con tanta naturalidad conecta con su historia personal. Licona ha dicho que Nora creció en un internado dirigido por monjas, donde la confesión era parte de la rutina desde niña. En paralelo a ese reconocimiento, Nora también se volvió un rostro familiar en la familia Peluche, como Francisca Dávalos, la madre de Federica, y al mismo tiempo se mantuvo activa en melodramas y unitarios de Televisa. De su vida personal, Nora ha hablado con cuidado, pero sí se conocen algunos puntos por entrevistas publicadas. Ha dicho que tiene una hija y que su primer matrimonio fue con alguien fuera del medio artístico. Tiempo después, volvió a casarse por segunda vez. Hoy, con 72 años, continúa vigente en los escenarios. Maribel Fernández, conocida por generaciones como La Pelangocha, nació en 1953 en la Ciudad de México. Desde muy joven se abrió paso en el medio artístico y debutó en el cine a los 18 años, en una etapa donde todavía convivían en cartelera el cine popular. Una de sus primeras apariciones registradas fue en Los Campeones Justicieros, en 1971, cinta donde compartió créditos con Blue Demon y Mil Máscaras, lo que la puso desde temprano frente a las cámaras. En los años 70 y 80, su presencia se volvió muy reconocible dentro del llamado cine de ficheras, un género que, pese a las críticas, fue un fenómeno masivo y dio enorme trabajo a actores y actrices de comedia. En ese terreno, Maribel no solo destacó por su imagen, sino por su carisma y por saber moverse con naturalidad en la picardía verbal. Su apodo, La Pelangocha, se convirtió en marca personal y terminó por acompañarla en cualquier escenario, desde entrevistas hasta teatro. A la par de su trabajo actoral, Maribel ha estado activa en medios y presentaciones, y en años recientes su nombre también ha sido noticia por padecimientos cardíacos, teniendo que usar un marcapasos. Se casó por lo civil siendo muy joven con Pompín III, y que después tuvo una relación con Luis de Alba, a quien ha descrito como un amor muy importante en su vida. Solo tiene una hija llamada Juliana. Hoy, con 72 años y con altibajos de salud, Maribel continúa como una figura vinculada a proyectos y apariciones mediáticas, sosteniendo su nombre como parte viva del entretenimiento mexicano. Isabel Martínez, conocida por el público como La Taravilla, fue una actriz y comediante que se volvió inconfundible por su forma de hablar a gran velocidad, un sello que terminó convirtiéndose en su identidad artística y que la hizo destacar durante décadas en la televisión y el teatro. Nació en 1946 en la Ciudad de México. Su carrera en el medio artístico se consolidó desde mediados de los años 70. Con el tiempo, se convirtió en un rostro constante de la televisión mexicana, participando en programas de comedia muy populares. Pero su historia no se limitó a la comedia. También tuvo una trayectoria extensa como actriz en melodramas, participando en varias telenovelas. Por ejemplo, se recuerda su trabajo en Amor en Silencio y una larga lista de producciones televisivas. Además, su carrera teatral fue notable, participando en alrededor de 25 obras como actriz, y también dirigió algunas puestas en escena. Estuvo casada con Pompín Iglesias por más de 3 décadas, hasta la muerte de él en 2007. Procrearon a su único hijo, Alfonso Iglesias, Pompín III.
Su fallecimiento ocurrió el 7 de agosto de 2021 en la Ciudad de México y fue confirmado por instituciones y medios, señalándose que murió por un infarto al miocardio en la casa del actor. Liliana Alejandrina Arriaga Franco, conocida por el público como La Chupitos, es una comediante y actriz que convirtió un personaje aparentemente desaliñado y borrachito en una de las figuras más reconocibles de la comedia popular. Nació en 1972 en la Ciudad de México. Antes de dedicarse por completo al escenario, llegó a titularse en licenciatura de Administración de Empresas Turísticas, profesión que ejerció por un tiempo, hasta que decidió guardarla en un cajón para apostar por la comedia. Esto es importante porque explica que detrás del personaje desordenado hay una artista con disciplina y estructura de trabajo. Participó en un concurso organizado por Fernando Arau. Lo ganó, y eso le abrió puertas. Además, se menciona el impulso de figuras del medio que la acercaron a proyectos televisivos. Ya con el personaje caminando, su presencia se volvió frecuente en televisión y en escenarios en vivo. La Chupitos se asoció con el formato de sketch y comedia de personaje que dominó la TV mexicana durante años, y con el tiempo fue apareciendo en distintos programas y especiales. Paralelamente, consolidó una ruta muy fuerte de shows en vivo, especialmente con el público mexicano y latino en Estados Unidos, donde el personaje se volvió marca y cartel. Está casada con Tizoc Valencia desde principios de los 2000. A inicios de 2025, ella habló públicamente de que fue diagnosticada con síndrome de Sjögren, un padecimiento autoinmune que le provoca resequedad en ojos y boca. Hoy, con 54 años, poco a poco retoma su carrera. Mara Escalante, cuyo nombre completo es Reina Margarita Chávez Escalante, es una actriz, comediante, guionista y productora mexicana que construyó su carrera a partir de la observación de la vida cotidiana y de una habilidad especial para transformarse en personajes totalmente distintos entre sí. Nació en 1968, originaria de Tlaxcala. Su formación artística es una de las bases más sólidas de su estilo. Estudió en el Instituto Andrés Soler y después ingresó a literatura dramática y teatro en la UNAM, etapa en la que se preparó con rigor y en la que, como ha contado su propio entorno editorial, llegó a sostenerse con distintos trabajos mientras se formaba. Aunque hoy es masivamente conocida por la comedia, su carrera se fue construyendo paso a paso desde los años 90, puliendo durante años su trabajo en escenario, improvisación y espectáculo unipersonal. Con el tiempo, esa experiencia la llevó a desarrollar un universo de personajes que se volvieron marca: María de Todos los Ángeles, Doña Lucha, Nancy Aerobics, Chuli y Liboria, entre otros. Personajes que funcionan porque combinan exageración cómica con detalles muy reconocibles del México urbano y popular. El gran punto de quiebre llegó cuando el público la adoptó masivamente en televisión. En 2009 se estrenó María de Todos los Ángeles, serie encabezada por ella, que terminó convirtiéndose en uno de los títulos más representativos de su carrera. Además, la serie fue reconocida como Mejor Serie Hecha en México en 2010 y 2014, según reportes de prensa que recapitulan su impacto y el peso que tuvo en el horario estelar. Paralelamente, Mara también se integró a proyectos de comedia ligados a grandes coberturas televisivas, como productora ejecutiva, escritora, directora y actriz, en secciones de comedia durante eventos como Juegos Olímpicos, Beijing, 2008, y el Mundial Sudáfrica, 2010. Además de que su trabajo en improvisación y stand-up llegó a transmitirse en cadenas internacionales. Casada con Sol Palaz, quien es músico y percusionista en su banda de música folclórica, y son padres de 2 hijos. Hoy, con 58 años, acaba de estrenar la serie de comedia Muero por Marilú, un proyecto que desarrolló durante más de una década, y donde interpreta a un nuevo personaje principal. También se encuentra trabajando como productora ejecutiva y protagonista en varios largometrajes. Gracias por llegar hasta el final de este recorrido. Cuéntame en los comentarios qué otras comediantes crees que deberían estar aquí, y con mucho gusto preparamos una segunda parte.
No olvides suscribirte y regalarme un me gusta para que podamos seguir creando y compartiendo más historias como esta. Nos vemos muy pronto.